El libro de Josué comienza en el capítulo 1 con partes en las que Jehová le está dando ánimo a Josué. Alcanzamos a leer en los versículos 6 y 9. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me pareció muy interesante contrastar esta escritura con una escritura en Deuteronomio. En Deuteronomio 31 del 7 al 8 leemos: y llamó Moisés a Josué y le dijo a la vista de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredad. Y Jehová es el que va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Qué interesante relación tienen estas dos escrituras. Casi podríamos decir que pues, es que son muy similares. Los temas: esfuérzate y sé valiente, tú vas a repartir la tierra. Es lo mismo si comparamos Josué 1, 6 y 9 a Deuteronomio 31, 7 y 8. Es el mismo mensaje para Josué. Lo cual me hizo pensar en si de alguna manera Josué escuchó a Jehová a través de Moisés. En ese momento, cuando Moisés estaba con él, pero también esas mismas palabras que recibió de parte de Moisés, las recibe de parte de Jehová. ¿Cómo es que Moisés llega a impactar la vida de Josué en ese aspecto? Me llama mucho la atención eso. En los últimos videos que llegamos a ver de YouTube de los apóstoles, en una serie de videos llamada Escúchalo o Cómo lo escucho yo, me llamó mucho la atención algo que dijo el presidente Eyring. Henry B. Eyring dijo: hay personas, como mi madre o mi esposa, de las que te das cuenta que están en contacto con el cielo. De tal manera que cuando les preguntas o les consultas una idea, en su respuesta sientes que lo que obtienes lo estás escuchando del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta experiencia en la que hemos escuchado al Señor a través de alguien más? Y a mí me pareció interesante pensar en esa idea a medida que contrastaba estas dos escrituras, donde la escritura dice que Jehová le dijo a Josué, pero tenemos otra escritura donde Moisés se lo dice y que son muy idénticas en su contenido. Simplemente cambian tal vez algunos sinónimos o palabras, ¿no? Y entonces me quedé pensando en la posibilidad de que Josué hubiera tenido esas palabras en su corazón, que las palabras que Moisés le habló, él las sintió también después de la muerte de Moisés. Esas palabras de ese líder quedaron con Josué después de que este líder había partido. Esfuérzate y sé valiente. Tú vas a darles esta tierra por heredad. El Señor va a estar contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora, tal vez Josué también las pudo haber escrito en algún tipo de diario, tal vez quedaron como escritura registrada esas palabras. La escritura dice que todo el pueblo de Israel escuchó lo que Moisés le dijo a Josué. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la voz del Señor, no solo podemos escucharla a través de sus líderes, sino también de muchas otras maneras. Una de esas maneras, por ejemplo, son las escrituras. El elder David A. Bednar, justamente en estos videos de Escúchalo o Cómo lo escucho yo, que si no los has visto todos, ayer me los aventé y me parecieron geniales, me pareció muy padre lo que el elder Bednar enseña. Él dice: las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Si Josué había apuntado estas palabras que Moisés le había dado, estas palabras pregrabadas pudieron haber resonado después de la muerte de Moisés, cuando él se las vuelve a topar leyéndolas. Digo, no está escrito que así fue, pero quiero hablar de cómo podemos escuchar la voz del Señor al escuchar a sus líderes y también al leer las escrituras, que justamente son palabras también a través de los líderes. El elder Bednar dice: las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Dice el elder Bednar, no es escuchar una voz audible por sí misma, aunque puede pasar. Esto significa escuchar las escrituras en un sentimiento en tu mente,
un sentimiento en tu corazón. La revelación son pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Las escrituras para mí son la clave para poder tener esos pensamientos y sentimientos. Qué interesante es esto y contrastarlo con la historia de Josué. Un líder le había dicho estas mismas palabras y después de la muerte de Moisés, él las escucha del Jehová. ¿Qué es la inspiración? Pensamientos a la mente, sentimientos al corazón. Estas mismas palabras que un líder ya le había hablado penetran su corazón otra vez y sabe que vienen del Señor. Ahora, si esto estuvo escrito, sería como el elder Bednar dice, para mí es clave, las escrituras son la clave para detonar este flujo de pensamientos y sentimientos. Para la revelación, las escrituras son la clave, para él, ¿no? Es lo que dice. No sabemos si Josué fue porque estaba escrito o porque se acordó, pero lo que sabemos es que esas palabras que Moisés le había dicho resonaron como viniendo de Jehová a su corazón. Ahora, pensando en esto, creo que es muy importante repasar la función que tiene el Espíritu Santo en nuestra instrucción personal. En un discurso de septiembre del 2013, el elder Lynn G. Robbins dio un discurso llamado Evítalo. En ese discurso dijo lo siguiente sobre el adversario. Lo que hace a Satanás el tentador es su habilidad para plantar pensamientos en nuestra mente. En un momento de debilidad puede tentarnos con el recuerdo de nuestra experiencia, lo que multiplica la potencia de la tentación. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el espíritu? Bueno, que creo que así como hay un tentador, creo que también hay un consolador o un inspirador. Y creo que sus funciones, aunque opuestas, pueden ser muy similares. Y ahí te va por qué. Esto mismo que acabo de leerte acerca del adversario, quiero leértelo exactamente lo mismo, solo cambiando el sentido de las palabras. En lugar de que sea tentación, vamos a hablar de inspiración. Y vamos a ver qué tal podemos identificar que esto nos pasa con el espíritu. Lo que hace al espíritu, el consolador o el inspirador, es su habilidad para plantar pensamientos en nuestra mente. En un momento de inspiración puede elevarnos con el recuerdo de nuestra experiencia, lo que multiplica la potencia de la inspiración. Si lo que hace a Satanás el tentador es su habilidad de plantear pensamientos, como lo dice el elder Robbins, lo que hace al espíritu, el inspirador, es su habilidad para plantear estos pensamientos inspiradores también en nuestra mente. Él puede tomar de nuestra experiencia pasada, es lo que dice el elder Robbins, lo que te dijo tu maestro de seminario, lo que escuchaste el domingo en la reunión sacramental. El espíritu va a buscar de lo que esté ahí y lo va a traer a tu mente. Doctrina y Convenios 88:33 es la que dice que si tú atesoras la palabra constantemente, el Señor te dará en su momento la medida que sea necesaria para cada hombre. Y cada hombre también nos incluye a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos presente las palabras de vida, el Espíritu tiene material con el cual trabajar para ayudarnos a recordar. Algunos han incluso dicho que el espíritu no puede poner algo en nuestra mente si eso no estuvo antes en nuestra mente, lo cual no creo que sea tan determinante y tan seco así, pero sí sé que el espíritu funciona así en muchas maneras. Tú creo que has tenido este tipo de experiencias en las que es el espíritu trayendo este recuerdo exacto a tu mente, diciendo, hey, ¿te acuerdas lo que Moisés te dijo antes de morir? Esfuérzate, sé valiente. Y no es algo que Moisés estaba diciendo por sí mismo, es algo que Jehová quería que escucharas. Ahora, el presidente Nelson, en estos mismos mensajes de Escúchalo, él dijo lo siguiente que me parece muy interesante. Este año, en ese tiempo era el 2020, este año los invito a reflexionar profunda y frecuentemente sobre esta pregunta clave. ¿Cómo escucho yo al Señor? También los invito a tomar medidas para escucharlo mejor y más a menudo.
Ya vimos que podemos escuchar al Señor a través de sus líderes, ya vimos que podemos escuchar al Señor a través de nuestros familiares, dice el presidente Eyring, y ya vimos, de acuerdo al elder Bednar, que también podemos escucharlo en las Escrituras. Y ahora no solo esto, sino que el elder Robbins también nos enseñó que de todas esas experiencias pasadas, el Espíritu, sí, es lo que vimos, que el Espíritu puede traernos a la memoria todos esos momentos, todas esas experiencias, todos esos aprendizajes. La pregunta queda, ¿cómo lo escuchas tú? También los invito, dice el presidente Nelson, a tomar medidas para escucharlo mejor y más a menudo. Creo que no importa cuál sea la manera en la que tú más lo escuchas. Si lo escuchas más en las escrituras o más en los discursos, si tiendes a oír más su voz en los himnos o más cuando estás haciendo oración, no es relevante el cómo lo escuchas. Lo importante es si estás dispuesto a escuchar. Para cada quien será diferente el cómo lo escuchan, pero si algo tenemos que tener todos es la disposición a poder escuchar. Y si nosotros tenemos la disposición a escuchar, si nosotros tenemos ese corazón abierto a tener esas experiencias, podremos escuchar la voz de Jehová en nuestros líderes, como Josué. Podemos sentir la impresión del Espíritu trayéndonos el recuerdo de algo que nos enseñó un líder o un amigo, como Josué, y escuchar esa voz cálida de este gran líder diciendo, esfuérzate y sé valiente, junto con el testimonio del Espíritu diciéndonos, esto no solo viene de un líder, es lo que el Señor espera que tú sepas, es lo que el Señor quiere que sepas tú hoy. Si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a las Escrituras, a los himnos, a orar, a escuchar a los líderes, podemos escuchar, así como Josué, la voz del Señor.